7:16. Hemos entrado a la segunda hora del programa y se encuentra en nuestros estudios Graciela Trever. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Graciela, como todos los jueves, va a realizar su columna de economía. Así que, bueno, esta semana, no sé, hemos tenido que limitar un poco los temas porque han pasado tantas cosas desde el punto de vista económico tras las elecciones PASO del domingo pasado. Así que, bueno, vamos a empezar. Sí, yo creo que este tiempo que va desde las PASO hasta las elecciones generales van a pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Todo el tiempo va a ser denso, digamos, en noticias, supongo. Bueno, vamos a encarar un poco un par de temas. Bueno, primero, qué pasó post-paso, las medidas que se tomaron, las que se están tomando, las supongo que no están terminadas todavía o sea que no son todas las medidas que hemos visto. La situación, bueno, después del sorpresivo resultado de las elecciones, aunque en realidad es sorpresivo para muchos de nosotros, pero Cristina Kirchner los había adelantado, ¿no? Sí, Increíble, había dicho ¿no? de la elección de tercios. Había dicho de la elección de tercios, me parece que la mayor parte no le creyó mucho, y bueno, se confirma, ¿no? Prácticamente, sí, hay pequeñas diferencias, pero prácticamente un triple empate. Eso evidentemente, y en la posición en la que salió la elección, no favorece al gobierno, ¿no es cierto? En cuanto a lo que hablábamos la vez pasada respecto del escenario con mediana estabilidad. Bueno, ¿qué pasó? Que el ministro el lunes siguiente devaluó en la moneda. Un poco esto era algo que seguramente estaba incluido en el acuerdo que se renegoció en cierta forma para que ingresen a partir del 23 de agosto los 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Anoche hubo una entrevista en la que estuvo el ministro Massa y un poco explicó esto, ¿no? Lo dejó esbozado. Obviamente una devaluación nunca es una buena noticia, ¿no es cierto? Siempre es una redistribución de ingresos en contra de los trabajadores. ¿Qué podemos decir sobre eso? Podemos decir poco, podemos decir lo que en realidad dijeron, de que el fondo pretendía una devaluación del 100%, y la devaluación que se hizo fue del 20%, ¿no es cierto? Sigue sin ser una buena noticia, así claro, como sí, un préstamo del Fondo Monetario Internacional es una mala noticia, ¿no y ahora también puede ser el producto de los resultados de las elecciones, que Milei dice que él directamente está diciendo que propone peor que el fondo todavía, y entonces yo creo que es por eso también el fondo, bueno, la gente eligió esto, bueno, y nos estará exigiendo más, supongo, puede ser un poco. Obviamente, por ese lado. Todos los factores inciden, ¿no es cierto? O sea, incide cómo reacciona el mercado al resultado de la elección. Evidentemente, hay una parte del mercado que no está muy conforme con el resultado de la elección. Y la prueba de ello es la caída del 12% de los bonos argentinos. Claro. Eso quiere decir incertidumbre, por lo menos en el mercado, ¿no es cierto? Esa incertidumbre la da, digamos, la derrota del gobierno en un tercer puesto, o la da el hecho de que haya ganado Javier Milei. Yo creo que la da el hecho de que haya ganado la elección un candidato que el establishment supone que es un outsider, ¿no es cierto? Eso no quiere un outsider. Un outsider es alguien que está fuera del sistema. O aparentemente fuera del sistema. Claro, eso no quiere decir que se vaya a seguir manteniendo como aparentemente parece, ¿no? Porque fácilmente puede entrar al sistema y alinearse con alguna otra fuerza, ¿no? Como evidentemente. Hay muchos factores, ¿no es cierto? Un poco el anuncio de una posible, aunque parezca difícil llevar a la práctica, dolarización, hace que los argentinos, ante
una parte de los argentinos ante esa posibilidad, obviamente quieran acumular dólares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, surge la necesidad de contener esa avalancha, ¿no es cierto? Porque si ya teníamos una especie de corrida cambiaria, imagínense ante alguien que anuncia no solo eso, sino que anuncia de que esa dolarización se va a hacer en función de incautar el ahorro de quienes estén en pesos en la economía argentina. Eso ya ocurrió en la Argentina cuando se plantea la convertibilidad, se plantea el plan Bonex, ¿ah? Se incautan los ahorros de los argentinos, se los pasa a bonos, ¿ah? Y se hace la convertibilidad 1 a 1. Y la Entonces, gente lo primero que piensa es un corralito. no es un corralito, No. exactamente. Es la pérdida de los... Porque no, Claro, es, sí. no es un corralito. El corralito, a ver, la gente en general se confunden, ¿no es cierto? El corralito ocurre en otro contexto. El corralito ocurre en el contexto de insolvencia del sistema bancario. ¿Por qué? Porque eso es otro periodo. Claro. Es cuando explota el 2001 Sí. con la convertibilidad, Sí, sí. ¿no es cierto? Eso ocurre, ¿por qué? Porque era igual un dólar que un peso y no tenía respaldo. La gente iba a pedir dólares, no existían, ¿no es cierto? el La sistema. gente había depositado pesos que eran iguales a dólares y cuando va a pedir que se lo cambien por dólares, no existen. ¿Ah? Entonces mira. hay una especie de default del sistema bancario. Hoy no pasa eso. ¿Ah? Hoy no hay un default del sistema bancario. Pasa más parecido al momento de la crisis, cuando había hiperinflación y se pasa a la convertibilidad. ¿Mm? Para poder establecer una equivalencia de 1 a 1 con el dólar, hubo una especie de dolarización acá. No llegó a circular, ¿no es cierto?, ni toda la economía en función de dólares, pero sí hubo una convertibilidad. Entonces se establece el plan Bonex, se incautan todos los depósitos en pesos del sistema bancario y se respalda con eso la compra de dólares para que para respaldar la convertibilidad 1 a 1, además de vender las empresas públicas, ¿no es cierto? Y demás. Entonces, bueno, si están diciendo que eso va a ocurrir, es lógico que la gente que tenga ahorros en pesos quiera irse al dólar. Si viene una dolarización, que me encuentre con mis ahorros en dólares, ¿no es cierto? Por lo menos para poder... Dólares que ni consumir. Siquiera imprimiría el No, no. país, si El no país. tendríamos que pagar además y depender directamente, nos vamos a ser tipo esclavos sometidos, peor aún, vamos a depender peor aún Obvio. del quien imprime los dólares. Sí, la única forma de que Argentina consiga dólares es con las exportaciones, ¿ah? O con préstamos. Los préstamos están difíciles porque nosotros ya estamos súper endeudados, ¿ah? Entonces son con las exportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si Argentina solamente va a tener los dólares que en respaldo, digamos, que circulen en función de sus exportaciones, el dólar, y de incautar los ahorros de los argentinos, y están hablando también del fondo del ANSES, ¿ah? Que garantiza las jubilaciones. Entonces, si esos van a ser el stock de dólares, eso va a ser lo que va a circular en la economía argentina. ¿Ah? Cuando el dólar es escaso, bueno, eso es lo que va a haber, ¿no es cierto? O sea, olvídense de que yo lo dije otras veces, olvídense de que los sueldos van a ser los sueldos que tenemos ahora en dólares. Los sueldos Claro. van a ser 10 o 20 veces dividido, el sueldo que tenemos ahora, dividido 10 o 20, más o menos, porque el valor del dólar como piso es 5.000 pesos, por la posibilidad que tiene Argentina de respaldar. ¿Mm? Entonces, si como piso el valor de dólar va a ser 5.000 pesos y alguien gana 200.000 pesos, bueno, en dólares va a ganar 200.000 dividido 5.000. ¿Estamos? Graciela, yo ahora te llevo un poco. ¿Vos crees, cómo ves vos la relación, o cómo entiende, interpreta el círculo rojo de la economía Milei? ¿Lo ven como algo irrealizable? ¿Lo ven como a un tipo de expectativa? ¿O lo ven como que no pasa octubre, no gana? No sé.
hay distintos sectores. El círculo rojo no es solamente un rojo, hay rojo fuerte, rojo pálido, rojo tipo naranja, ¿no es cierto? Hay distintos sectores. Nada, yo creo que el círculo rojo posiblemente, si se mantiene esto, va a tratar de acomodarse y de cubrir. A ver, Milei es un movimiento, un partido, o lo que sea, que no tiene funcionarios para cubrir los lugares del Estado. Por más mínimo que quiera ellos reducir el Estado, no tienen con quién cubrir esos lugares. Y yo creo que el Círculo Rojo va a tratar de cubrir esos lugares, con Macri a la cabeza. ¿Ah? Es decir, los equipos van a hacer eso. Rápidamente se van a instalar para llevar a cabo los proyectos que son los propios. O sea, por eso digo, en realidad son lo mismo, ¿no es cierto? Aun cuando, supongamos hipotéticamente, que Patricia Bullrich quede descartada y que eventualmente el balotaje lo gane Milei, los lugares de decisión del Estado van a estar ocupados por Juntos por el Cambio. Por la Fundación Mediterránea en Economía, por todos los... O sea, lo tendremos de vuelta a Aranguren en energía, ¿no es cierto? Intereses o sea, de afuera. Seguro, como fueron del 2015 al 2019, no tiene estructura Milei. Puede tener, me voy muy lejos, puede tener 100 funcionarios. O a lo mejor por alguna razón no lo dijo, a lo mejor ya lo tiene y no le conviene decir. No los tiene él en su estructura. Creo que hay otras estructuras del poder económico que van a pegar a eso. Y los van a cubrir. Y qué raro, ¿no? Que en ningún momento mencionó de la casta poder judicial. Habla tanto de casta, pero no habló en ningún momento de cambiar de la casta judicial, que ni siquiera podemos elegir hasta el momento. En Argentina no se elige, ¿no? No, esa creo que le va a ser favorable, como le ha sido favorable a Macri, ¿no es cierto?, en todo el tiempo. O sea, no existe la reforma judicial dentro de su esquema. Graciela, te traigo de nuevo a las medidas de masa, ¿no? Él hace la devaluación el lunes, obviamente disparada el dólar, de los distintos tipos de dólares, y también sube de precios. Sí. ¿Esa suba de precios realmente está respondiendo a la devaluación o se ha vuelto excesiva la suba de precios? En realidad no, depende en qué sector. Bueno, seamos sinceros, el dólar oficial estaba retrasado respecto a los distintos parámetros de la economía. Ahora, en realidad no, el incremento de precios, bueno, procesos inflacionarios son, ya lo dijimos, muy complejos. Argentina tiene una gran sensibilidad respecto al incremento de precios y los precios aumentan, porque aumentan los costos, porque aumenta el dólar, por si las dudas, vamos a ver cómo cubrimos, que no es criticable, o sea, para un pequeño comerciante, industrial, etcétera, pero además tiene una estructura muy concentrada respecto a la oferta. Entonces, hay, qué sé yo, 50, 60 empresas que manejan el abastecimiento de los argentinos. ¿Ah? Entonces, sus movimientos son muy condicionantes. No, en realidad no debiera verse, si nosotros vamos a lo técnico estrictamente, acá han aumentado artículos que no tienen nada que ver con el dólar. ¿Ah? Claro. Por ejemplo, el pan. ¿Por qué aumenta el pan? No aumentan los sueldos en esa magnitud, no aumentaron los insumos. No, o sea, nada, hay muchos productos que no tienen directa relación con el dólar, ¿no es cierto?, con el incremento del dólar, con ningún tipo de dólar, ni con el dólar oficial porque no necesitan importados en su producción, ni con el dólar, digamos, bolsa, si es que se visto obligados a importar en otro dólar porque no tienen importaciones en dólares. ¿Ah? Pero bueno, en un contexto de mucha sensibilidad inflacionaria y con algunos proveedores muy oligopólicos o casi monopólicos,
y hay apropiación de ganancias y bueno, ¿qué procede? Y procedería que el Ministerio de Economía proceda a realizar realmente controles estrictos, ¿no es cierto? Incluso hay otros artículos que aun cuando tengan componentes importados y estén incididos por el incremento del 20-22% de la devaluación, ese porcentaje no debiera trasladarse totalmente porque es una porción la que, o sea, es un insumo, supongamos, de todos los que utiliza el que incrementó, pero hay otros componentes del costo que no incrementó. Acá hace mucho que no hacemos o que los gobiernos no avanzan sobre transparentar los reales costos de los productos, ¿no es cierto? Entonces esos grupos económicos muy importantes que, por ejemplo, en aceite, dos empresas abastecen el 80-90% del pueblo, en la harina pasa lo mismo, en distintos productos, es así permanentemente, sobre todo en productos de la canasta básica. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el gobierno transita por una estrecha avenida que va entre el problema del incremento de precio y la posibilidad y el fantasma del desabastecimiento, que es una especie de chantaje que ejercen estos grupos económicos, porque si ellos producen desabastecimiento, primero van a pasar dos cosas. Primero, el precio va a subir porque va a ser escaso los bienes, ¿no es cierto? Y segundo, vos vas a tener piquetes al frente de todos los supermercados y va a haber, porque, la gente no va a tolerar que no haya disponibilidad de bienes y servicios. Y no tenemos cómo reemplazarlo. No hay estructura. O sea, ese es un problema, ¿no es cierto?, que tenemos. No es que si se retira Molinos Río de la Plata de la oferta argentina, nosotros tenemos cómo proveerle al pueblo de la harina y de todos los productos que hace Molinos. No tenemos. Y Graciela, y lo que estás diciendo vos, ¿qué te pareció este comité que está creando el gobierno? A eso iba justamente. Bueno, según dicen, lo vamos a ver funcionar. Los estructuras de control necesitan una estructura, ¿no es cierto? Necesitan materializarse concretamente en cómo se va a realizar el control, ¿no es cierto? Por eso los liberales dicen los controles no sirven porque fracasan siempre. Bueno, fracasan porque ellos se han preocupado de desmantelar las estructuras de control en todos los segmentos del Estado. Lo primero que hicieron cuando llegó Macri al gobierno fue liquidar todas las estructuras de control, ¿no es cierto? La estructura de control significa gente que trabaja en esa secretaría para hacer controles. O sea, a nivel de todo el país. Bueno, ahora se ha formado un comité que preside un funcionario que es quien estaba en aduana, ¿no es cierto? Mitchell, que bueno, según el ministro dice que van a aplicar sanciones a los grandes grupos que incrementen los precios más allá de un 4 o 5%. Quiero aclarar también que el ministro ha dicho, en principio, que esta devaluación, el valor del dólar se va a mantener de acá hasta, no me acuerdo si es hasta octubre o hasta diciembre. Hasta octubre. ¿Viste? Creo que hasta octubre. Y le admite un incremento de precios del 4 o 5% a los productos que estén, digamos, regulados por ese acuerdo de precios. Bueno, obviamente los acuerdos han sido conflictivos en Argentina porque los empresarios que son totalmente determinantes en la oferta no los cumplen. O sea, concurren a hacer el acuerdo, se dan media vuelta y mandan listas de precios con 20-25% de incremento, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que está ahí el tema, ¿no? No en los pequeños, sino en los grandes proveedores, fundamentalmente. Eso no quiere decir que también no haya en los pequeños gente que, bueno, aprovecha la oportunidad. En los momentos de confusión siempre hay ¿no es cierto?, tomas de ganancias como en ese momento de inestabilidad. Es un momento complicado. Yo creo que es un momento complicado, ¿no es cierto? Como ya preveíamos que iba a ser, ¿cierto? Porque el tiempo entre las PASO
y las elecciones generales es como largo, ¿no? Para una economía con tanta inestabilidad. Es largo para este resultado, también hubiera sido largo para otros resultados, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de otros aspectos, porque estaríamos hablando de un ataque permanente del círculo, o lo que se llama acá, del círculo rojo, para tratar de desestabilizar un candidato que hubiera triunfado, digamos, por muy poco margen. O sea, es un periodo muy largo, aunque sea corto en tiempo, es largo de transitar, ¿no? Largo de transitar tratando de manejar las variables económicas macro para que no se desestabilice y con el problema grave que es la falta total de reservas. Porque yo por ahí he escuchado varios comentaristas, compañeros economistas, que bueno, que justo que termina y que ya devalúe y que este acuerdo con el fondo no sirve. Y bueno, compañeros, pero a ver, ¿quién tiene la mejor? Porque no es que tenemos millones de alternativas. O sea, está todo bien, pero si nosotros lo único que hacemos es decir, esto no sirve, ¿pero qué hacemos? ¿Del otro lado saltamos al precipicio? Claro, O sea, se van acabando las herramientas. Si digamos. no hay reservas, no hay reservas. No vamos a poder importar, no vamos a poder... O sea, ¿por qué no las hubo? Me parece que tendríamos que revisarlo, ¿no es cierto? Pero hoy, aquí, ahora, parados, esa es la realidad. ¿Ah? Lamentablemente. O sea, tendríamos que tratar que no pase vuelta y sí, tendríamos que tratar de que no nos pase de vuelta, ¿no es cierto? Pero no podemos volver el tiempo atrás y estar en otro momento. Estamos en este. Claro, hablando de en esto, donde estamos ahora, en Argentina, te quería hacer una pregunta, pensando también en el neoliberalismo, el macrismo, que también vendría de la mano de Bullrich o Milei, para mí que también son lo mismo, juegan para el mismo lado, de distintas formas. La devaluación comenzó, es el producto del préstamo del FMI que tomó el macrismo, la devaluación que tenemos comenzó con eso, con el préstamo, es el producto de ese préstamo del FMI, aparte que no se invirtió además en el país. Es el producto de que el país no tiene reservas, ¿no es cierto? Y que se recurrió al Fondo Monetario Internacional de las dos cosas conjuntas, ¿no es cierto? La devaluación es una de las condiciones del fondo, fue una de las condiciones siempre de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por te digo, esto es para explicar mínimamente, porque hay mucha gente que no sabemos, y al vernos, al encontrarnos en esta situación tan compleja, estamos tratando de ver por qué pasó esto de la devaluación, quién es el culpable, o ya están hechos de pensar que todos los políticos se vayan, ¿viste? Y entonces tratamos de encontrar respuestas. Yo creo que trajo sí, esta devaluación que todos están sufriendo, la devaluación, todo y todo eso. Sí, o sea, yo creo que el Estado puede devaluar para mejorar la posición de los exportadores, ¿no es cierto? Eventualmente. Eso no quiere decir que esa devaluación se traslade automáticamente a todos los precios de la economía. Claro, sí. Eso, una devaluación es una herramienta de política económica que a veces se aplica o que se puede aplicar, pero no significa en todos los países del mundo ni en todos los momentos que esa devaluación se traslade en la forma en la que se traslada en Argentina. En Argentina se trasladó ayer, ¿no es cierto? Por más que antes se haya trasladado lo mismo. O sea, a ver, hay algunos productos que ya estaban a ese valor. ¿Cómo le pasó? En realidad esto le pasó a Fred Guy cuando dijo, yo voy a devaluar de 8 a 16 porque los productos ya están a 16. ¿No es cierto? Porque el dólar que están utilizando es de 16. No, pero no importa. Él devaluó de 8 a 16, ya estaban a 16 y le pusieron otros 8 más. Claro. ¿Me explico? Claro, sí. O sea, bueno, una cosa parecida pasó en este momento. Porque los otros actores de la economía no actúan como teóricamente dice la teoría en Argentina, especialmente, ¿no es cierto?
parece, ya lo hablamos de esto una vez, Sí, en algún sí, momento, sí, parece sí. como que no hay techo Claro. a la pretensión de apropiar ganancias o renta. ¿Ah? Y hay la contrapartida, hay una sensación como lo que vos me decías de deseo de en general la gente, que es entendible, de cansancio sobre el tema, ¿no es cierto? Que dice, bueno, que explote todo. ¿Ah? El problema es que le explote todo no es que vos estás observándolo de afuera y va a explotar el otro, que va a explotar vos. ¿Ah? A vos te están diciendo que no vas a tener van a reducir el Estado a un mínima expresión, a tan mínima expresión que no vas a tener educación pública, y por educación pública entendemos toda la educación, porque lo que nosotros conocemos como escuelas privadas tienen aporte del Estado. Si esas escuelas van a dejar de tener el aporte del Estado, quiere decir que muchos de nosotros vamos a tener que dejar de mandar a nuestros niños allí, porque no nos va a alcanzar para pagar, ¿no es cierto? Que no vas a tener salud pública, ¿ah? O sea que el que no pueda pagar su atención y tendrá que, morirse en la calle, ¿no es cierto? Que no vamos a tener paritaria porque los sueldos en una dolarización quedan en un lugar y no suben nunca más. Que no vas a tener nada, o sea que no vas a tener derechos jubilatorios, ¿no es cierto? Porque la jubilación no va a existir, va a ser privada, no va a existir. Entonces, bueno, te están planteando un escenario en el que hay muchos excluidos. ¿Ah? Entonces, incluso hay un argumento que muchos dicen, bueno, pero yo no me gusta la gente que vive en planes. Bueno, a ver, podemos coincidir. Yo creo que al kirchnerismo nunca le gustó a la gente que vivió de planes. Néstor empezó su gobierno con 3 millones de planes sociales heredados del menemismo. Y terminó Cristina Kirchner su gobierno con 300.000 planes. O sea, los gobiernos que más disminuyeron los planes sociales fueron los de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. A partir de ahí, el gobierno de Macri subió los planes sociales a más o menos 900.000. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, no estamos de acuerdo que haya planes sociales, pongámonos en el extremo. Pero bueno, uno tendrá que decirle a esas personas que piensan eso, bueno, todo bien. Si el Estado no va en apoyo de esos sectores, ¿qué va a pasar con esa gente? Claro, ¿De dónde va a salir la comida de sus hijos? Y aparte yo creo que ahí, o sea, ¿por qué creemos que un plan está mal? Es malo planificar seguramente algo que podría ser un problema para solucionar un problema, me imagino, que a eso se refiere un plan, ¿no? Porque directamente plan pareciera planero, como si fuera una mala palabra, Claro. Bueno, o sea, hay no muchas es una palabras mala palabra, que así ¿no nos es hicieron cierto? creer, o Sí, sea, sí, yo no caigo en eso. Lógico, pero mucha gente sí, es el argumento de mucha gente, ¿no es cierto? Primero que mucha gente que cobra planes hace trabajo, ¿no? Claro, O sí, sea, sí. no vamos a decir que no lo hace, sí hace trabajo, ¿no es cierto? Y por el otro lado, si el Estado tiene que asistir, primero que son un porcentaje que son, me parece, el 0,8% del PBI, muy, muy mínimo, ¿no? Pero al margen de eso, si el Estado tiene que asistir a esas personas y deja de asistir, y uno de los banderas del tanto de Patricia Bullrich como de Milei son la seguridad, supongamos. ¿De dónde va a salir el alimento de los hijos de esta gente que el Estado no asiste? ¿Qué haría cada uno de nosotros si no le puede dar de comer a sus hijos? Díganme, ¿de dónde va a salir? ¿Ah? O sea, lejos de reducirse la inseguridad, se va a incrementar. Y si el Estado se retira de esas barriadas populares, el lugar se ocupa. ¿Y el lugar quién lo ocupa? Ya hay experiencia de eso. Las redes de narcotráfico. Ecuador, un ejemplo. Ecuador, Colombia, México. Liberado el tráfico de órganos o el tráfico de niños. Que existe, que hacen ilegalmente y ahí va pero con los lugares privatizados, porque ahí hay ganancias. Todo es estratégico para calcula que va a estar
casi legalizado. Entonces, cada vez que cada uno de nosotros, a ver, cada uno tendrá que pensar, ¿no es cierto?, para interpelar a nuestros compatriotas, si esa es la sociedad en la que queremos vivir. Una sociedad en la que cuando vos salgas con tu hijo o tu nieto a una plaza, le tengas que poner una soguita para que no te lleven. No sé si con eso Claro. vas a evitar o lo mismo te Claro, van a quitar. o te lo van a llevar Bueno. lo mismo, como Porque pasa pasa, hay en países. barriadas en México, ¿no es cierto?, donde las jovencitas no hay forma de que salgan ni siquiera a la esquina. Entonces, bueno, a ver, creo que hay que interpelar si ese es el salto al vacío, ese es el explote todo que Claro, queremos o no, ¿no es cierto? Porque una cosa es decir, bueno, yo quiero que explote todo, decirlo de la boca para afuera. Ahora, cuando esa es la realidad que vas a tener cuando explote todo. Graciela, te No, agradecemos hay que mucho pensar. tu presencia en TED Ceilán, estudio. Bueno, han quedado muchísimos temas para tratar, por Obvio. ejemplo, Da el para plan seguir. económico de Milei. Bueno. En alguna, a lo mejor la semana que viene, si no sucede alguna otra novedad económica, ¿Cómo no? podríamos hacer eso, ¿no? Tratar el tema del plan económico de Milei. ¿Cómo no? si les ¿Cómo parece. no? Así que te agradecemos que nos hayas visitado y como todos los jueves, un gusto escuchar y charlar contigo acerca de economía. Dale, un gusto estar con ustedes. Pasó por TED Ceilán Graciela Trever, contadora pública nacional, haciendo la columna de economía.